Sí, ya se está grabando, doctor. Ya, perfecto, ok. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Son de las... ¿Ya llegaron? Ujú. Continuando con la plática, chicos, las lesiones cutáneas que no son específicas, pero que pueden presentarse en el lupus cutáneo, son de las que les comentaba, se comparten en otras entidades, o sea, paniculitis, pues es decir, inflamación del tejido graso, pero puede estar como detonante de esta enfermedad, urticaria, lesiones vasculíticas, ayer pues fue el prototipo de lo que platicamos, lo más característico es que hagan lesiones purpúricas, lívidos reticulares, pero pues también lo presentan algunas otras entidades como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, las lesiones orales y la alopecia que se observa es no cicatrizable en estos pacientes. Entonces son de las lesiones inespecíficas que podemos observar en estos pacientes que tienen lupus cutáneo. Vamos a observar algunas de las imágenes. A ver si me está dando. Ahí está. Ustedes pueden ver que llegan a tener también pérdida de los anexos. Hay que, pues, obviamente llegar incluso a hacer una biopsia de ese lecho unguial para saber si no se trata de una onicomicosis o es una onicofagia o producto de alguna otra cuestión de los anexos en cuanto a los constituyentes. Generalmente presentan a la par lesiones vasculíticas que se denominan cutáneo-vasculares. La más característica, pues, es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, chicos, los invito a revisar esta parte. Es una expresión de un compromiso cutáneo vascular que tiene tres fases, una fase pálida, una edematosa y una cianótica. Dependiendo de la fase que exprese el paciente, pues vamos a estar pensando qué tan avanzado y qué tan comprometido está parte vascular de la microcirculación. Ustedes háganlo intencionalmente, pongan la presión intencional de sus dedos y van a, con cierto tiempo, pues a palidecer, ¿no? Dejamos de presionar esa zona y vuelve la coloración porque se integra otra vez la circulación. En estos pacientes, pues no es que lo induzcan, ¿no? Así se da por espasmos de esta microcirculación o por lesiones que ya se perdieron en esta parte. Lo podemos evidenciar con una capilaroscopía a través de observar la microcirculación. Déjenme regreso. Y bueno, pues ahí ustedes notan que van a ver zonas de hemorragia o ausencia de los capilares a través de la capilaroscopía. Eso en una fase inicial, pero podemos llegar a tener lesiones por el fenómeno de Raynaud que nos va a traducir la presencia de úlceras cutáneas o gangrena con pérdida de ese tejido. Lívido reticular es más común en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pueden hacer lesiones purpúricas y eritromelalgia. Ahorita vamos a observar algunas de las lesiones. Aquí podemos ya observar cómo pues ya está comprometido el tejido. Hay necrosis por la formación de úlceras que pues no fueron atendidas. Todavía se alcanza a ver la pérdida de la circulación en esta parte distal de este dedo. Y pues que eso ya nos traduce a algo crónico, vean. Esto es muy común en síndrome de anticuerpos antifosfolípido, lesiones necróticas francas, junto con el lívido reticularis que se alcanza a observar. Lívido reticular, esta no va a estar inducida por el frío. Habitualmente la gente que tiene tez blanca, cuando se cambia o se expone a frío, se marca mucho esta parte, pero aquí no hay ninguna inducción de esta índole. La púrpura y la eritromelalgia. Ahora bien, chicos, vamos a pasarnos a la parte hematológica. O sea, dimos una breve reseña de las lesiones cutáneas que se pueden encontrar en lupus, que como pueden ustedes observar, pues son muy, muy importantes en la lista y que indudablemente van a requerir de un apoyo de abordaje multidisciplinario. El dermatólogo, el patólogo que les va a ayudar a concluir si se trata o no de esta entidad o de otras lesiones
que pueden estar expresándose en las enfermedades de psoriasis, de onicolisis, onicomicosis o algunas otras entidades que no son de autoinmunidad. Déjenme ver, sí. Dentro de las manifestaciones hematológicas, el porcentaje que aquí estoy expresando en esta diapositiva es que el 78% al diagnóstico pueden tener alguna alteración hematológica traducida como cuál: leucopenia, linfopenia o anemia. 50% puede presentarlo en el transcurso de la evolución de la enfermedad, por lo que la expresión puede afectar las 3 líneas celulares, llámese glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Nosotros tenemos que abordar pues todo el contexto de identificar cuál es la causa que lo esté llevando, si es efectivamente una causa inmune o una causa no inmune. Por ejemplo, de la anemia, causas no inmunes. El paciente puede traducir una enfermedad, una anemia por enfermedad crónica, es lo más frecuente. Y esto nos traduce un proceso inflamatorio traducido por una disminución de los depósitos de hierro y de la capacidad de unión que hay normalmente. Además, vamos a ver que hay una pobre saturación y tenemos que el aspirado de médula ósea no vamos a encontrar una alteración pues en esta línea celular. Y se le atribuye pues a esta disminución del contexto de liberación de hierro en el sistema microcítico o de macrófagos, aumento de afinidad de las proteínas transportadoras, que tengamos una alteración disminuida en la respuesta de la producción de eritropoyetina o defectos de citocinas en la eritropoyesis. Entonces, como ustedes pueden notar, la causa que puede tener esta anemia debe de ser abordada desde todos los puntos para saber si efectivamente el paciente tiene un contexto que se traduzca de no inmunidad o por la misma enfermedad. Deficiencia de hierro, pues puede ser traducida por alteraciones menstruales, sangrados de tubo digestivo, por el uso de antiinflamatorios no esteroideos o glucocorticoides, o por disminución de la ferritina. Recuerden que en una fase inflamatoria inicialmente la ferritina es un reactante de inflamación que va a estar en todo su esplendor comprometido, por lo que los títulos van a estar altos, pero los depósitos van a estar bajos para la producción de precursores eritrocitarios. Y tenemos otras por otras enfermedades, o sea, pues incluso la nefritis lúpica per se, cuando traduzca hematuria, el paciente pues puede presentar anemia. Las causas inmunes de compromiso hematológico en lupus, vean la lista: aplasia de células rojas, aplasia anémica, anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica inducida por drogas, anemia perniciosa y un síndrome hemofagocítico. La aplasia de células rojas, generalmente pues lo que vamos a encontrar a grosso modo es que va a haber aquí ausencia de los precursores eritroides, como les dije, en la médula ósea. Puede ser debido a la producción de anticuerpos contra eritroblastos o a las células formadoras eritroides, a la eritropoyetina o a la supresión de la eritropoyesis por las células T. Y lo característico pues es que vamos a tener reticulocitopenia. Tenemos que en las anemias inducidas por drogas generalmente está traducido que hay un contexto farmacológico y puede estar identificado en una fase activa de lupus eritematoso generalizado. Se da por la producción de anticuerpos circulantes contra los precursores de las células eritroides en médula ósea. Y también se ha visto que hay una supresión de esta por el proceso inflamatorio mediado por linfocitos T. Aquí también en el contexto de la anemia hemolítica, pues aquí tenemos que ver qué tipo de anticuerpos hay, que si los anticuerpos de la anemia hemolítica autoinmune es por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes. Entonces nosotros tenemos que pedir anticuerpos antieritrocito a diferentes temperaturas, ver la traducción clínica que puede estar detonando predominantemente un síndrome ictérico. Y pues en el aspirado de médula ósea vamos a encontrar hiperplasia, reticulocitosis, podemos reportarnos cuerpos de Holy y bueno, pues haya visto que hay una disminución de la aptoglobulina, chicos. Como ustedes pueden notar, el porcentaje de presentación no es nada despreciable e inclusive al inicio de la enfermedad se puede traducir con esta característica. El síndrome hemofagocítico, que es una urgencia, chicos,
Es importante porque el paciente pues va a estar dentro de una clínica al debut de la enfermedad con fiebre, pancitopenia, y bueno, pues nosotros vamos a observar justo en el aspirado de médula ósea la presencia de los histocitos que están fagocitando eritrocitos, plaquetas, granulocitos y eritroblastos. Indudablemente, este hallazgo pues nos lo va a reportar el hematólogo, nosotros no. Entonces, pues yo lo voy a sospechar cuando mi paciente tenga el contexto de lupus eritematoso y de pronto pues haya una penias en las 3 líneas celulares. Recuerden, leucopenia es la parte más común de lo que se ha estado identificando en todos los criterios de clasificación, y hablamos de leucopenia cuando tenemos menos de 4.500 células. Habrá que ver de todos modos en su laboratorio de trabajo cuál es el valor mínimo que están reportando y de ahí tomar la consideración, por lo que es importante siempre ver los valores de referencia. Se ha visto que el porcentaje de presentación, vean, sobrepasa el 50% en relación de una expresión hematológica. Está asociado a alteraciones cutáneas, linfopenia y títulos elevados de antidenia. En relación a las plaquetas, plaquetopenia generalmente es lo más característico y hablamos de menos de 150.000 plaquetas. Igual, hasta un 52% puede ser una expresión inicial de la enfermedad. Hay que hacer toda la semiología para identificar por qué está la trombocitopenia. Es una púrpura trombocitopénica y en el momento dado idiopática, amilacariocítica, es decir, en el aspirado de médula, pues vamos a encontrar que están ausentes los precursores, o porque hay anormalidades adquiridas de la función plaquetaria, o por una púrpura trombocitopénica trombótica, que se da muy frecuentemente en el contexto del compromiso de la nefritis lúpica. Le voy a dar más a esto para que ya no estemos saturándonos ahí. En la granulocitopenia, chicos, es algo que también se ha visto en que el paciente concomitantemente, es decir, la neutropenia. Es muy frecuente que esté, o sea, nosotros esperaríamos que en una biometría hemática solo encontremos leucopenia y linfopenia, y a veces no es así. También podemos tener alteraciones en los neutrófilos, y esto lo que nos detona es un factor de mal pronóstico, porque a la par pudiera estar concomitante un proceso infeccioso. Y cuando el paciente está debutando dentro de un contexto infeccioso, lo importante inicialmente pues es identificar qué tipo de infección es bacteriana, es viral o qué está conllevando. O a lo mejor yo ya inicié tratamiento y el paciente está traduciendo esta granulocitopenia por efecto medicamentoso. Entonces habrá que incidir, habrá que llegar a hacer pues un aspirado de médula en donde nosotros vamos a ver disminución de la reserva de los granulocitos. Y bueno, pues también se ha visto que está asociado como actividad de la enfermedad con títulos altos de anti-RO y anti-DNA de doble cadena. En un 5% puede ser una expresión grave, chicos. ¿Por qué? Porque pues el paciente se muere por sobreinfección. Entonces, si no tiene cómo montar una respuesta y aparte está en todo el esplendor de la enfermedad, no puedo iniciar una terapia. ¿Por qué? Porque el paciente no está inmunocompetente. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, gracias. Gracias. Las manifestaciones renales, chicos, venimos a llegar, o se viene a una parte importante, me gustaría que sí presten atención. En este contexto, riñón es el órgano más importante de expresión en esta enfermedad. Ustedes lo vieron. En los criterios de clasificación, una nefritis lúpica clase 3 o 4 evidenciada histopatológicamente te da el puntaje mínimo total de 10, que es lo que te dice, es lupus. Y aquí, bueno, pues 1/3 de los pacientes debutan con esta expresión. 25% es la manifestación inicial y traduce hematuria, proteinuria o piuria estéril, por lo que un examen de orina es muy importante que se solicite y evidenciar estas alteraciones en el sedimento urinario. Y la única manera de que yo llegue a decir es una nefritis lúpica de tal o cual clase funcional que es a través de una biopsia, que es el estándar de oro. Ahora bien, la biopsia, pues bueno, hay que ver qué tipo de clasificación vamos a utilizar. Lo más común en el medio, pues es que se haga una microscopía de luz normal y que se emplee la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en la que me va a decir qué tipo de nefritis lúpica es.
En la medida de lo posible, se solicita que se realice inmunofluorescencia para que podamos evidenciar los complejos que hay depositados, ya sea en la membrana, en el intersticio, si hay lesiones vasculares, etcétera. Y bueno, también ver los títulos de anticuerpos. Algunos se usan de rutina, como en los criterios diagnósticos en los que nos decían anti-DNA, de doble cadena, complemento y antinucleares, y los antifosfolípidos. Pero ¿quién habló de anti-C1Q? C1Q es un laboratorio, un factor del complemento, si se acuerdan, que da inicio a esta cascada. Y que en un paciente que tiene títulos altos o bien que tiene deficiencia, lo hace predispuesto a una mayor lesión a nivel renal. Y con esto les digo, pues es una enfermedad de compromiso serio que habrá que tomar pues el diagnóstico oportuno para dar un tratamiento más dirigido. ¿Cómo le va a ir? Es impredecible. Les digo, va a depender de lo que nos diga el patólogo y de qué armamentos o qué herramientas yo tengo para poder realizar un tratamiento dirigido y qué edad tiene el paciente. Aquí ya les estoy presentando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para la nefritis lúpica. Es a grosso modo 6 clases, les repito, la 3 y la 4 son las más comunes, en la que vemos ya una glomerulonefritis segmentaria focal o una difusa. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, pues ya hay alteraciones endocapilares y depósitos subendoteliales. La 5 es francamente pues una membranosa en donde predominan los síndromes nefróticos, y la 6 pues es una esclerosante en la cual ya nos conlleva a una pérdida de la función renal. En esta diapositiva, como ustedes pueden notar, nos está diciendo que puede haber transformación de una clase a otra, en el entendido que si encuentro una clase 2, no digo, bueno, ya, hasta ahí quedó, ¿no? No, si no le doy un abordaje de tratamiento y los cuidados considerables, pues el paciente puede evolucionar hasta una 6, ¿no? Que en este contexto ya no es reversible el daño. Y bueno, pues cuáles los factores que conllevan a este mecanismo de lesión renal se desconoce. No se sabe, pero bueno, pues acuérdense que el riñón está implicado en muchos de los funcionamientos que tenemos en nuestro sistema. Es vascular, síntesis en relación de precursores enteroides. Aquí también pues filtran algunos depósitos, o sea, tiene funciones de filtrado, de depuración, vascular, etcétera, etcétera, hasta hormonal, ¿no? Entonces, bueno, pues el riñón es uno de los órganos que pueden afectarse en todo el contexto de la línea de la enfermedad, inicial, durante o posterior, ya sea por medicamentos o por la enfermedad per se. Aquí estamos observando a través de la inmunofluorescencia la utilidad de esta microscopía, porque nos va a decir qué tipo de lesiones o depósitos tiene. Si es capilar, pues vamos a tener más alteraciones de hematuria, va a haber un proceso inflamatorio, hipertensión. Si es glomerular, bueno, pues cómo vamos a tener el filtrado, las proteínas, predominan más las lesiones de tipo nefrótico, nefrítico, etcétera. Acuérdense que la hipertrigliceridemia es una traducción de lesiones vasculares y no necesariamente de alteraciones en el metabolismo de los lípidos. De las manifestaciones renales no características o no incluidas en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud están las lesiones vasculares. Y es la trombosis intravascular, la esclerosis arteriolar, vasculitis necrosante. Pueden hacer microangiopatía trombótica, que traduce pues una trombocitopenia rápidamente progresiva con pérdida de la función renal. Y bueno, pues se ha visto que esto es traducido por la disminución de los antígenos que están presentadores ahí y una disminución de estos inhibidores. También hemos visto que hay trombosis que pueden conllevar a una traducción de afectación renal que conlleva a una glomerulonefritis tipo 5. Quédense, chicos, con que deben de hacer un examen de orina, que vean el sedimento urinario y que una leucocituria no infecciosa, es decir, tengo leucocituria, pero no tengo bacterias, no tengo nitritos, es una leucocituria estéril que puede traducir un proceso inflamatorio reflejo del compromiso renal y que obligadamente tengo que hacer el abordaje
bioquímico para ver cómo está ese riñón. Tenemos algunas presentaciones ya clínicas que nos pueden expresar los pacientes, que nos dicen, bueno, probablemente hay una patología mesangial. ¿Por qué? Porque tengo una hematuria microscópica, una proteinuria subnefrótica y dentro de un contexto de filtrado glomerular normal. Entonces, una recolección de orina, cuantificación de proteínas, ver cómo se comporta este sedimento. Y puedo estar más o menos dilucidando, ¿no? Que puede patología estar implicada. Endocapilar, lo que les dije, esto es rápido. Aquí la tasa de filtración se compromete muy prontamente, hay hematuria y grados variables de proteinuria. La membranosa, les comentaba, proteinuria significativa, es el clásico síndrome nefrótico. Puede o no estar alterado la tasa de filtrado glomerular, pero llega a progresar y nunca es muy alcanzable o factible que podamos controlar esa proteína. Factores de mal pronóstico. Esto es muy importante llegar a esta parte porque si bien lo estoy tratando aquí, en el riñón, porque el riñón es uno de los órganos más que te van a dar más implicados y que te van a dar el impacto pronóstico. Dice, no renales. Bueno, pues si el paciente es hombre, le va a ir peor. Si tiene alteraciones hematológicas, ya vimos, pues depende, ¿no? Una anemia hemolítica autoinmune, una trombocitopenia, una pancitopenia, ¿no? Pues obviamente es grave. Que sea un paciente pediátrico, que tenga hipocomplementemia, títulos altos de anti-DNA de doble cadena, títulos altos de anticuerpos antifosfolípidos, afroamericanos, hispanos por el contexto del nivel socioeconómico. Entonces, más que nada esa parte. En el sedimento anormales del filtrado glomerular al inicio, retraso en el diagnóstico, un índice de actividad por una biopsia a que nos reporte alto, y desde el punto de vista terapéutico, pues que no logremos llegar a un control de la enfermedad o que haya retraso para iniciar el tratamiento. ¿Alguna pregunta, chicos? Me estoy yendo rápido porque ya sé que empezamos tarde, les quité 10 minutos, pero voy lo más rápido que puedo. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Ya casi, ya casi. Sí, ok. De neurolupus, chicos, les comentaba, esto pues es un compromiso también significativo. Algunos pacientes pueden iniciar con estas manifestaciones, ya sea per se, psiquiátricas o neurológicas, o también se pueden desarrollar como una traducción de daño de la enfermedad. Esto, pues es importante identificarla porque nos confiere un impacto en la mortalidad y la calidad de vida. O sea, un paciente que tiene una mielitis transversa va a quedar con secuelas para caminar. Un síndrome de DEBI, bueno, implica compromiso al nervio óptico, puede quedar incapacitado visual. Bueno, ¿qué les digo? Alguien que convulsiona. O sea, todo ese impacto nos va a dar un mayor daño acumulado, puntajes de severidad cuando reevaluemos a ese paciente y justo pues ese daño da un impacto también en el contexto del control de la enfermedad. Se ha visto que los pacientes inician, o sea, las manifestaciones pueden ser tan sutiles como cefalea o deterioro neurocognitivo, o sea, el paciente no se puede concentrar, tiene bajo rendimiento académico o en su trabajo. Esta es la diapositiva más significativa del apartado del sistema nervioso, porque vemos que hay 19 síndromes, chicos, que se dividen en afectación del sistema nervioso central y afectación del sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central pueden traducir meningitis asépticas, enfermedad cerebrovascular, síndromes desmielinizantes, síndromes de cefalea tipo migraña o hipertensión intracraneana, síndromes coreicos, trastornos cognitivos, mielopatía, enfermedad confusional aguda, ansiedad, deterioro cognitivo, depresión o trastornos del ánimo, psicosis, del sistema nervioso periférico, polirradiculopatía inflamatoria desmielizante tipo Guillain-Barré, desórdenes autónomos, polineuropatía simple o múltiple, miastenia gravis, neuropatía, plexopatía y polineuropatía. O sea, el neurólogo va a estar implicado y a la par, bueno, pues vamos a tener que hacer los anticuerpos correspondientes que tengan la expresión anti-DNA de doble cadena positivos, hipocomplementemia, anticuerpos antinucleares positivos a títulos significativos, ¿vale?
Aquí algunas de las expresiones. Disfunción cognitiva, les dije, es lo más inicial y lo más significativo. Hasta en un 55% de los pacientes pueden referir a haber presentado algo de esta sintomatología. Trastornos convulsivos, que era lo que más reconocía el Colegio Americano de Reumatología, y que puede estar acompañado en otras entidades que nos hablan del daño a este órgano, y que obligadamente pues vamos a tener que realizar toda una resonancia en GeoPac o electroencefalograma, en el que no vamos a encontrar traducidos algunos focos epileptógenos, o estos son muy raros. En esta foto lo que alcanzo a mostrarles es la pérdida de continuidad de la circulación. Hacen trombosis los pacientes. Y un paciente con un evento vascular isquémico de trombosis a nivel cerebral, obligadamente tenemos que buscar síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hay otras lesiones como mielopatías, meningitis asépticas, en las cuales, bueno, pues el paciente tiende a, pues, a llegar hasta una punción lumbar, en la cual vamos a tener que buscar cuál es la etiología, hasta descartar los procesos infecciosos que nos traduzcan el contexto de autoinmunidad que está dando esta meningitis aséptica. ¿Preguntas, chicos? ¿Nada? Bueno, vamos bien. A nivel ocular, chicos, el ojo, no sé si ustedes han actualmente visto algunas cuestiones de identificar al ojo como un paraíso de inmunidad. Es un órgano que puede tener un compromiso celular, humoral y vascular también, por lo que aquí en lupus no se queda atrás en cuanto al compromiso. Puede haber afectación del globo ocular en el segmento anterior y puede haber queratoconjuntivitis seca, alteración de los anexos, y que, bueno, pues está asociado a ciertos haplotipos, a síndrome de Sjögren, alteración en la córnea, puede tener en la conjuntiva. Esta conjuntiva pues puede ser traducida por alteraciones concomitantes al lupus discoide, o pueden tener algunas otras alteraciones que nos hablan de un daño vascular. Esto, como traducción en relación a la conjuntivitis, puede llegar a tener un compromiso crónico hasta el 10% y formar cicatrices, porque por lo cual el paciente tiene que tener una valoración ocular, porque les comentaba, puede dejar de tener puede tener alteraciones en la agudeza visual y por esta formación de cicatrices. Pueden tener uveitis, epiescleritis o escleritis, que es menos frecuente, pero es más recurrente y es más agresiva en estos pacientes. Hay que valorar si hay algún otro compromiso, no solamente a nivel de la cámara anterior, o si es posterior, y generalmente es una escleritis o un síndrome de Sjögren. En el segmento posterior, chicos, bueno, pues vamos a tener que podemos tener compromiso en la retina, en coroides, un involucro neurooftálmico e incluso muscular de los músculos oculares. En afectación de coroides, pues es de los más frecuentes. Hay que ver un fondo de ojo en donde vamos a evidenciar la mancha de algodón. Puede haber traducido algún infarto en el nervio retiniano o evidenciar edema de retina, isquemias, exudado o algunas alteraciones vasculares. Hay que valorar, bueno, pues el tamaño de los vasos, si hay dilatación, aneurisma, tortuosidad o si logran evidenciar vasculitis. También se ha visto que estas lesiones de los coroides pueden estar asociados a complejos inmunes o ateroesclerosis. Y es muy común que los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puedan debutar con una retinopatía oclusiva grave que puedan condicionar pues la pérdida de esta alteración, de esta enfermedad. Y bueno, pues este involucro neurooftálmico es menos frecuente, pero está asociado a una enfermedad más grave y a una pérdida rápida visual, ¿no? Aquí está asociado también a un proceso de daño vascular, a una inflamación de la coroides y puede estar incluso inducida por glucocorticoides. El 3 al 10% pues se puede presentar, es de mal pronóstico y lo más importante, chicos, aquí pues es que identifiquemos si tenemos algunas otras alteraciones vasculares de atrofia o edema papilar y concomitantemente determinar el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o los anticuerpos correspondientes.
Y aquí la parte de manifestaciones extra es que puede haber una miositis de músculos oculares o una tenosinovitis de estos músculos. O sea, ese paciente puede llegar a tener caída del párpado u otras alteraciones de limitación del movimiento extraocular. Llegamos ya a la parte general de laboratorios, chicos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Perfecto, ya casi acabamos. Les comentaba, chicos, que en relación a los laboratorios, pues realmente no hay un laboratorio que podamos despreciar, pero tampoco hay uno, salvo lo que ahorita nos dicen los criterios, que son los anticuerpos. Pero en forma general, todos, como ustedes pueden ver, los requerimos. Perfil de lípidos, pruebas de función hepática, renal, complemento, cultivos, y no olvidar un examen general de orina, porque indudablemente recordar que el riñón es uno de los órganos que 3 de cada 4 van a estar involucrados. De los anticuerpos, pues es lo que nos da como criterio mandatorio y nos refleja una autoinmunidad generalizada, fruto de la expresión antígeno-anticuerpo, y que estos anticuerpos están dirigidos contra diversas moléculas del núcleo y citoplasma, de anticuerpos de superficie, de anticuerpo contra moléculas solubles de inmunoglobulinas y factores de la coagulación, por lo que da esta expresión generalizada de autoinmunidad, y es el prototipo de enfermedad en la cual nos da anticuerpos de todo tipo. Anti-DNA nativo, de doble cadena, anti-SMID, RNUP, que es ribonucleoproteínas, antígenos extraíbles tipo ROLA, ribosomal, y pueden estar algunos otros como el factor reumatoide, que nos traduce pues la expresión o compromiso a nivel articular. Llegado al diagnóstico complementario, todos pueden ser requeridos, va a depender de la expresión. Ya vimos aquí que pues si es un compromiso renal, pues una biopsia, tasa de filtrado glomerular, ultrasonido. Si es renal, pues un líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma, una resonancia, una tomografía, potenciales de emisión de positrones, pruebas de fusión cognitiva, etcétera. Todo lo que se requiera para tratar de identificar que efectivamente el compromiso es de autoinmunidad en estos pacientes. Aquí son casos de la vida real, chicos, en los cuales pues son pacientes aquí, este es el caso que les mandé, ahorita te lo acabo de mandar, Daniela, por el correo. Es un caso que dijimos que vamos a revisar. Hay una serie de preguntas, ahorita se las voy a exponer. Y bueno, vean, este paciente pues tiene una imagen tomográfica en la que nosotros observamos que tiene atrofia y que ya tiene unas lesiones que están traduciéndonos un compromiso no solamente en la corteza, sino también en el contexto de los espacios, y que nos hablan de un compromiso vascular también. El paciente traducía inicialmente una alteración de eventos isquémicos transitorios, convulsiones, trastornos de la memoria, vean, el edema, la pérdida de las cisuras, etc. Entonces, ¿cuál estudio voy a requerir? Pues el que necesite el paciente. En relación al tratamiento, hay que marcarnos objetivos de tratamiento o metas terapéuticas. Las obligadas, pues, es tratar de mejorar la supervivencia, tratar de reducir la morbimortalidad en estos pacientes, educarlos. Es importante comentarles que la enfermedad, pues, no se cura, que puede tener recaídas, que va a depender de muchos factores, desde la adherencia terapéutica, infecciones o las complicaciones que vayan sumándose. Pero indudablemente una vez que nosotros tengamos el control de esto y que veamos que el paciente pues tiene una buena adherencia, tratar de realizar una rehabilitación e integrarlo pues a la vida lo más pronto posible, ¿no? A la vida cotidiana o normal de sus actividades. La base terapéutica de los medicamentos va desde antiinflamatorios no esteroideos, esteroides, inmunoreguladores, terapia biológica y plasmaféresis, más lo que derive de las comorbilidades que pueda tener el paciente. De los antiinflamatorios no esteroideos, las indicaciones es útil emplear este tipo de medicamentos cuando tengan síntomas musculoesqueléticos, artritis, artralgias, mialgias, neuropatías, serositis leve, signos constitucionales
o como profilaxis de la serositis, ¿no? Por ejemplo, también la indometacina es el ejemplo, por eso se las puse. Identifican serositis, es uno de los medicamentos que se prescribe. Vamos a elegir de todo el arsenal de antiinflamatorios no esteroideos, pues aquellos que van a convenir de acuerdo a la expresión o clínica que esté presentando. La dosis y el tiempo también van a ser en la menor brevedad y la mínima dosis efectiva requerida para estos pacientes. Esteroides. Afortunadamente los esteroides tienen un sinfín de presentaciones tópicas, orales, intravenosos. Y pues esto nos ayuda para que lo podamos emplear en diferentes tipos de la enfermedad. Ya vimos que el lupus cutáneo puede haber un proceso inflamatorio y pues aquí el dermatólogo puede prescribir diferentes concentraciones de esteroide tópico, ¿no? Con sus cuidados cutáneos correspondientes, filtro solar, etcétera. Nosotros, bueno, lo más que usamos es oral e intravenoso, dependiendo el tipo de esteroide que hay en el mercado, pues pueden usar el que ustedes quieran. Lo importante es que traten la menor dosis de impacto posible y en el menor tiempo posible. Y aquí, obviamente, una vez que el paciente muestre mejoría, tratar de dividir la dosis o reducirla a la menos tóxica posible. Entonces, es lo que vamos a tratar de estar monitorizando. Algunos pacientes llegan a tener sí o sí un umbral de requerimiento de esteroide y bueno, a veces pues es imposible quitarlo y dejarlo a dosis fisiológicas. Estaríamos hablando de 5 hasta máximo 10 miligramos al día de dosis base, que es la prednisona. Antimaláricos, chicos, bueno, pues es útil en las manifestaciones cutáneas. Cualquier tipo de lupus cutáneo en fase aguda nos ha visto que la hidroxicloroquina o la cloroquina tiene una buena respuesta en ellos cuando haya síntomas musculoesqueléticos y constitucionales. El caso ahorita en COVID, cloroquina voló, chicos, hidroxicloroquina, por justo ver que incide en las fases del proceso inflamatorio de los pacientes que tienen un contexto sistémico. También se ha visto que reduce los niveles de colesterol, triglicérido y con esto pues obviamente el riesgo de trombosis. Las dosis bajas pues han visto que son bien toleradas. Hay que vigilar toxicidad. La gran parte de esta se da a nivel ocular, afecta conos y bastones, lo que traduce alteraciones en discernir los colores, chicos. Entonces, antes de dar cloroquina o hidroxicloroquina, el paciente debe recibir una valoración oftalmológica y al año, conforme vaya siguiendo el tratamiento con antimaláricos. Inmunosupresores y terapia biológica. Va a depender cuál elige, dependiendo de la sintomatología. Puedo usar metotrexate, ciclofosfamida, ciclosporina A, satioprina, micofenolato, terapia biológica. A colación, les compartí un artículo en donde es del Consenso Mexicano del Colegio de Reumatología, donde hace una revisión breve pero buena, chicos. La verdad es que léanlo, de verdad, les estoy ahorrando una buena revisión de esta parte, en donde nos dice en dónde está indicado cada uno de estos medicamentos. De terapia biológica, pues va a depender, hay belimumab, rituximab, y hay otros marcadores o algunas otras terapias biológicas que pueden ir dirigidos a los linfocitos B o a otros marcadores específicos, pero les repito, esto va a depender del contexto en donde nos encontremos. Plasmaféresis. Esta terapia es una terapia desesperada, es una terapia invasiva, va a requerir pues un catéter justo para realizar esta parte y se indica en pacientes que tienen riesgo de vida porque sus manifestaciones son severas, neurológico, renal rápidamente progresivo o que tengan resistencia a tratamiento, hemorragias alveolares difusas, púrpura trombocitopénica trombótica, un SAF catastrófico o un síndrome de hiperviscosidad. Estos esquemas de plasmaféresis pues van a estar supeditados a la respuesta al tratamiento. A veces puede ser el único tratamiento desesperado que puedas darle en un largo tiempo. Y aquí es una breve revisión y no ha habido modificaciones al respecto, en donde diga pues las propuestas de sesiones que deben de realizarse en un paciente. Inicialmente 3 sesiones por semana, por lo menos durante 3 semanas o el primer mes. Después 2 sesiones por semana, hasta por 3 semanas, y posteriormente una sesión semanal por un periodo prolongado. El pronóstico, en resumen, en forma general, pues va a depender de la edad, o sea, no le va a ir igual a un niño que a un adulto.
El órgano afectado, ya vimos que hay factores u órganos que nos pueden comprometer más la vida. El diagnóstico, el retardo en el mismo, qué impacto de enfermedades tiene, es decir, hay hipertensión, hay alguna otra comorbilidad vascular, etcétera, recaídas, corticodependencia, es decir, aquellos pacientes que medicamentos de tipo esteroideo no se pueden retirar, síndromes nefróticos, etcétera. Así quedaron, ¿verdad, chicos? Esta de última diapositiva me gusta por esa parte, chicos.